Buenas tardes de nuevo a todos, compañeros y compañeras. Queríamos agradeceros vuestra presencia en este acto tan importante para la USO de Murcia, como es la presentación del libro de los 50 años de la USO en Murcia. Ya no solo por lo que supone el libro, sino lo que supone los 50 años de la USO en Murcia. Este libro hace un poco de repaso de lo que ha sido la USO en Murcia y hace un repaso basado en las vivencias de aquellos que han hecho posible tanto su creación como estos 50 años. Es un gran esfuerzo el que hay que reconocer a las dos personas que han hecho este gran trabajo de recopilación de la información, de entrevistas, de documentación. Y para la USO de Murcia ha sido un gran honor y sigue siendo un honor contar con la presencia de Manuel Zaguirre en esta aventura que ha sido elaborar este libro. Y yo creo que ahora es el momento en el que ellos puedan contar un poco cómo ha sido la experiencia, cómo lo han trabajado y cómo al final han podido elaborar este libro que nos va a servir a todos un poco para refrescar la memoria de todo lo que pasó y también nos establecerá un poco las ideas de hacia dónde tenemos que partir en función de todo lo que trabajaron para que esto sea posible. Os dejo con ellos. Bueno, gracias, Julia. Agradeceros vuestra asistencia, a compañeros, amigas, amigos. Gracias, Mati, gracias, Alberto, gracias, Pepe. Nuestro planteamiento, gracias a los que también han sido colaboradores, Juan, el otro Juan, Aquilino, los tres Juanes y Aquilino, y a todos los que en sí han aportado también su fruto, tanto sea a nivel de literatura, a nivel de memoria, a nivel de recopilación de datos para que hoy en día podamos presentar este libro, ¿no? Es decir, nosotros nos planteamos, no es un acto institucional, es un acto casi familiar, pues tenemos amigos, compañeros de viaje, de otros sindicatos, compañeras tal, y era el planteamiento, huyendo un poco de la institución, ha ido fundamentalmente el libro a presentar. Decir que es un primer acto que se celebra con esta presentación y a lo largo de este año irán una sucesión de actos donde también pues este va a ser el hecho partida, pero celebraremos el tema del 50 aniversario por así decirlo, no de la fundación, sino de la implantación de la USO en la región de Murcia. Dicho esto, el libro tiene una dedicatoria, en especial a dos compañeros que iniciaron este proceso. Ahora, en base a la exposición que nos repartamos Manuel y yo, así lo estructuraremos, que son al compañero Luis Casalín, que falleció recientemente, y también otro compañero de la Confederación, Carlos Solas, ¿no? Y mostrar nuestro agradecimiento, decir que esa dedicatoria el libro va dedicado concretamente a ellos, ¿no? Porque fueron también artífices en principio de esa elaboración. Y también mostrar el agradecimiento, que va una página extensa de agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que han colaborado en que esto haya podido salir a la luz. ¿Y por qué digo esto? Porque era muy difícil. Cualquiera que conozca nuestra organización, ha sido una organización con muchos avatares, mucha desaparición de textos, de libros, de tal, incluso una época preclandestina donde realmente no desaparecían, los escondíamos, y la verdad es que ha sido un trabajo laborioso, ¿no? que ha llevado a esas circunstancias. Yo lo que, por un poco diferenciar, lo que voy a tratar en esta primera parte, el making of del tratamiento del libro, lo que ha sido la elaboración, y pues ya Manolo después pues buscará la estructura, establecerá la estructura. Sí, señalar una cuestión, y eso sí que lo teníamos claro desde el primer momento en que nos iniciamos esta aventura. No un libro historicista, no pretendemos hacer historia, es casi un libro testimonial. Y yo se lo comentaba a mi compañero y tal, que además Juan Plaza, que me metió del abuso de su mano, siendo yo un chaval, decir, no podemos, aunque hoy en día no está con nosotros, pero ese tipo de testimonios no podíamos dejarlo. Digo, oye, van pasando los años, al final estas cosas se van a perder, vamos cayendo, y bueno, yo todavía no estoy jubilado, no sé si tiene algún año más que yo. Y la verdad es que cuando la historia depende de eso, fundamentalmente del testimonio, porque no hay
un realce gráfico, sí, alguna cosa hemos recogido y tal, pues era imprescindible, ¿no? Y yo vuelvo a agradecer esa colaboración que han tenido con nosotros, ¿no? Por así decirlo, el making of, que es el que voy a ver, la forma, la idea del libro se inicia ya no solo con el tema del 50 aniversario, sino fue un proyecto a nivel confederal de recoger un poco la memoria histórica de nuestro sindicato, ¿no? Y fundamentalmente se inició ese proyecto, un proyecto confederal que al final, pues por temas económicos, esto viene ya de años, se dejó de lado. Sí que teníamos mucho material, teníamos entrevistas con compañeros, con muchos compañeros de ECLA, compañeros de Murcia, gente que había estado en el periodo clandestino, en el periodo de la clandestinidad, y al final, pues un día, pues, pensando decir, bueno, aunque la Confederación haya abandonado el proyecto, el uso de la región murciana, tenemos hechuras para tirar con él para adelante, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? A partir de ahí, pues la recopilación ha sido muy laboriosa, como antes decía Julia. Pues ha sido en base a entrevistas, porque realmente hay testimonios, en base a rebuscar también archivos en el archivo regional, que poca cosa hay, de la época de la clandestinidad, y luego, sobre todo, casi la época más laboriosa, ¿no? Es decir, hoy en día, con los medios de comunicación que hay, está todo digitalizado, pues normalmente tenemos mucho más acceso a cualquier dato, pero es recuperar todo ese tipo de cuestión por lo que anteriormente he dicho, por el tema de las decisiones que ha habido, los cambios de locales, decisiones que unas han sido de una mejor forma, ya se tratan en el libro, otras de otra forma, que no han desaparecido mucha documentación del sindicato que ha costado en ese sentido recuperarla, ¿no? Y ya digo, incidir en eso, en un libro testimonial, fundamentalmente lo que nos sentía, y un libro que ahora Manolo se meterá más en la estructura, que al final es recordar el pasado, tener el pasado para consolidar el presente y realmente que sea un proyecto de futuro, ¿no? Y recuperar también los valores de nuestra carta fundacional como sindicato, que hoy en día esos valores de solidaridad, de creencias, quizás se están abandonando por temas mucho más economicistas y reivindicaciones que no llegan a alcanzar ese tema. Yo, sin más preámbulo, le paso la segunda parte de la exposición a Manolo, volviendo a reiterar el agradecimiento de que estéis hoy aquí, de que estéis con nosotros, así en este ámbito familiar, que no podría ser de otra forma, viendo un poco de los temas institucionales, y que, bueno, señalar una cuestión al final de la exposición. El libro va sin coste, lo va a asumir la Unión Sindical Obrera de la Región de Murcia, se va a entregar un libro, si algún compañero alguno quiere alguno más, sobre todo de los que han estado participando, también hay posibilidad de hacerlo. Pero ya sabéis que los esfuerzos que se han generado de toda la gente, la solidaridad que han tenido con la colaboración con el libro, pues pensamos decir, bueno, mira, va a haber unas aportaciones voluntarias que sean simbólicas y que el sindicato va a dedicar a proyectos de otros sindicatos, de otros compañeros que están fuera de España y que lo necesitan, y que abriremos una cuenta para los recaudados, no ahora, sino en las próximas presentaciones que se vayan haciendo, también para destinar ese esfuerzo solidario que hemos hecho entre todos para la construcción de este proyecto que tenemos hoy aquí, de este engendro de libro que también repercuta en otros trabajadores que están mucho más necesitados que nosotros. Dicho esto, cierro, Manolo, y te paso, porque... Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, por introducir el tema, un poco los antecedentes de este libro, sin muchas pretensiones, pero bueno, con dignidad y con vocación de ser útil. No pretendemos ganar ningún premio Nobel de literatura ni ningún premio Pulitzer de reportaje histórico, pero pretendemos comparecer con una publicación digna y con vocación de utilidad como mínimo, ¿no? En un país y en un momento histórico en el que desde el movimiento sindical, empezando por la humilde organización a la que yo sigo pagando una cuota, pues no produce mucha literatura ni muchos elementos de debate o de perspectiva o de investigación o de agitación
de la realidad, caminando hacia atrás para la recuperación de la historia o proyectándose hacia el futuro con voluntad de protagonismo y de victoria. Bueno, hay un cierto déficit de eso, hay un enorme superávit de pragmatismo, de cortoplacismo, de sentido de la eficacia, bueno, está bien. Pero bueno, para los viejos militantes, en todos los sentidos, de larga trayectoria militante y de larga edad, como en mi caso, en la vida aprendimos que la acción, si no está fundada en un pensamiento, no es nada. Activismo a lo sumo, bueno, como el agua que se esturrea y no hay quien la recoja, ¿no? Por lo tanto, saludar el libro, sin ningún autobombo, todo lo contrario, y sobre todo agradeceros a ustedes, a vosotros, seáis parte de la Uso de Murcia, o como veo tantísimas personas que no pertenecen a nuestra organización, pues son de otra organización, el caso de Matilde, que nos honra con su presencia aquí como secretaria de organización de la UGT regional, de la UGT de Murcia, y con ese afecto la saludo, que es con el que ella, y contra mi criterio, me saludó a mí el pasado 1 de mayo. Yo estaba allí, bueno, si la dejo me sube a la tribuna y yo creo que me da hasta el micro, y de, muchacha, que a mí no me conoce nadie, muchacha, que yo estoy amortizado. Pues tuvo que decir que estaba allí Manolo Zaguirre, poco menos que un mito, recordar a otros insignes dirigentes sindicales de la lucha contra la dictadura, de la transición, de la democracia, como Nicolás Redondo, afortunadamente vivo, o Marcelino Camacho, que ya, pues lamentablemente la edad dio cuenta de él. Bueno, como ha dicho Pepe, es un acto sencillo, entre gente querida, que somos todos parte de un todo indivisible, la clase trabajadora, los valores de solidaridad, la convicción de que el trabajo es el motor de la historia, no es el capital y las tecnologías, el motor de la historia es el trabajo humano. Ya sé que no está de moda, ya sé que lo que se lleva es un discurso de otra naturaleza que pone en el centro del proceso y del progreso histórico el dinero y la tecnología, pero yo sigo creyendo, con datos, no es desde la fe irracional del carbonero, yo sigo creyendo que es el trabajo humano y los mejores valores individuales, colectivos, sociales, culturales, que del trabajo humano emanan lo que mueve las ruedas de la historia y del progreso. Desde este enfoque, el libro, digamos, se visualiza en el momento mismo que concluimos una jornada aquí en Murcia, a la que acaba de referirse Pepe, y va para 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Fue, si no recuerdo mal, en el verano o preverano del 2016. Es decir, la USO Confederal nos había encargado a compañero Carlos Solas y a mí hacer entrevistas por todo el país con los compañeros y compañeras más históricos en un ejercicio de recuperación de la memoria histórica, no de la USO de una manera corporativa cerrada, sino de la USO, del sindicalismo, del movimiento obrero en términos más amplios, ¿no? Y el primer ejercicio que hicimos fue en Murcia. Y no es casual, no le voy a regalar los oídos a nadie. El que suscribe tiene un vínculo muy especial con Murcia, desde la niñez, desde que como emigrantes andaluces recorríamos desde Barcelona hasta la Sierra de Almería, donde nací y nacimos, recorríamos para ir de veraneo al pueblo, porque en el pueblo había agricultura y donde había agricultura se mataba un guarín y había algo que comer y tal. Y tardábamos 3 días con sus noches de llegar de Barcelona a mi pueblo natal en la Sierra de los Filabres. Una noche era en Murcia, una noche y casi mediodía, en una fonda, no sé si existe, yo tengo que recuperarla. Y era algo que casi se soñaba, porque Murcia era el descanso de tanto tren, que la madre te pudiera asear en la fonda, porque llegabas negro, no había racismo posible, yo era negro, por la carbonilla. Y luego una vez te aseaban, pues el padre te paseaba por aquí por Murcia y te convidaba unos chumbos, no sé si eso sigue existiendo. Los pegaba así con mucho cuidado con la navajilla, porque aquellas púas si se te clavaban. Quiero decir, y luego ya de más mayor, Murcia fue mi primera misión como liberado clandestino. Yo me estrené aquí, yo debuté, no sé si novillero ya o matador,
yo debuté en esta plaza en septiembre del 71, vine aquí, ahorro anécdotas, hubo un poquito de accidentado en aquella misión, pero fue buena, para mí al menos muy instructiva, para intentar echar una mano pues, a un proceso que compañeros de aquí, algunos compañeros claves están en la sala y están en primera fila, no podía ser de otro modo, pues estaban ya iniciando la USO, organizándose. Bueno, entonces hay un montón de razones, también porque la USO de Murcia, a pesar de sus problemas internos, aquí me caigo, aquí me levanto, pues siempre representó y sigue representando una imagen, un accionar sindical y social muy representativo de la USO, de los valores de la USO. Sindicalismo auténtico, combativo cuando hay que serlo, con capacidad de negociación, de pacto, a pesar de todo con capacidad de diálogo e intercambio unitario con los otros sindicatos. Eso a pesar de todos los avatares, que en Murcia han sido muchos, como el libro intenta recoger, le da a la USO de Murcia, siempre le dio una personalidad y un caché. Por todas esas razones, las primeras entrevistas de memoria histórica fueron aquí. Creo que recordar un día de verano, preverano del 2016. Bueno, elegimos no, porque tuvimos que consultar y recibir su aceptación, que agradeceremos siempre, un espectro de compañeros que reunieran la prehistoria de la USO, los primeros momentos fundacionales y prefundacionales. Eso era Aquilino Zapata, eso era Juan Serrano y Juan Plaza, eso, no digo eso como algo abstracto. Dentro de las entrevistas, dos compañeros que expresaran mucha conexión histórica con esos momentos fundacionales, pero que a su vez alargaran sus responsabilidades en la USO de Murcia hasta la transición y la democracia. Eso era Juan Abenza, ellos eran Juan Abenza y Pepe Sáez. Y también, como en las casi 90 entrevistas que hicimos Carlos Solas y yo en otras comunidades autónomas de España, en qué buena hora, porque eso quedó enterrado y no se sabe qué fue de ello, pero bueno, ahora no toca. Dos compañeros de la USO de hoy, representativos generacionalmente a nivel de praxis sindical, de idiosincrasia de la USO de hoy, por edad, por todo. Y son pues Miguel Ángel, uno de nuestros líderes en la mayor factoría que hay en Murcia, El Pozo, y Nicolás, que deben estar, pero bueno, lo más probable es que estén organizando unas elecciones sindicales o tal, y si hay tarea sindical, dirá Manolo, con todos los respetos, gracias por reservarnos en la primera fila, no lo sé, estoy bromeando probablemente, y David Caravaca, uno de nuestros líderes en otra empresa importante aquí en Murcia, una multinacional de Leroy Merlin. Cuando acabamos las entrevistas, la gente contó allí lo que quiso. Yo no era el entrevistador. Yo iba pues con un pequeño guioncillo invisible, que no se notara que era una mecánica de preguntas-respuestas. Las entrevistas se grababan en audio y en vídeo, porque también con el cuerpo hablamos. Cuando acabamos las entrevistas fueron 9 o 10 horas, con un descanso para un almuerzo pues bien a gusto, que era una manera de continuar, aunque no estuviera funcionando ni el audio ni el vídeo. Digamos que nos conjuramos, entre comillas, decir, esto no se puede quedar aquí. Todo lo que ha salido en estas entrevistas, por antiguo, por reciente, por futurible que sea, esto no se puede quedar encerrado en este audio, en este vídeo. Esto tiene que tener una proyección. Y ahí es donde nace el libro, como bien Pepe ha comentado. Luego ya por avatares, falta de tiempo, de recursos, etcétera, el libro se demoró. Pero nace exactamente ahí, yo quiero resaltarlo. Por lo tanto, el libro responde a tres, como mínimo a tres objetivos. Intenta planear sobre tres universos, entre comillas. La prehistoria de la USO, desde ahí su comportamiento, aciertos y errores, etcétera, en el final de la dictadura y el arranque de la democracia, y finalmente su actualidad y su proyección de futuro, con arreglo pues, a lo que sus militantes, sus afiliados, sus dirigentes aquí en Murcia determinen, ¿no? Esos son un poco los tres planos en los que el libro se mueve, como se movieron las entrevistas y lo que cada uno de esos 7 compañeros nos contaron y quedó así registrado para siempre, ¿no? Bueno, el libro también fue estimulado
porque en la Confederación de la USO, nosotros, Carlos Solas, que en paz descanse, y yo, pusimos 80 o 90 entrevistas, que no era fácil, que había que viajar, que nosotros teníamos ya nuestra edad. Bueno, diciendo, señores, en Murcia son las primeras, pero lo hemos hecho como se nos encargó, con vocación de que no sean las únicas. Pasaba el tiempo y no había una reacción, digamos, ¿no? Pues está muy bien, bien, compañero, sigan trabajando. Bueno, sigan trabajando. El resultado de esas entrevistas, quien primero las recibía y las registraba, pues era la Secretaría General de la USO en aquella época y la Secretaría de Formación, que nos encargó este trabajo de recuperación de la memoria histórica. Y, bueno, hubo un congreso en noviembre del 2017, un año después de lo que estoy comentando, el primer turno de entrevistas aquí en Murcia y las que hicimos en otras comunidades autónomas. Hubo un cambio en la Secretaría General de la USO. El compañero que llevaba la Secretaría de Formación pasó a la Secretaría General, cargo que aún ostenta, y lógicamente ante la falta de una señal, pues evidentemente, oye, perdona, compañero, bueno, evidentemente pues ya las cosas no son como antes, ya tú llamas, te anotan, y a lo mejor a los 7, 8, 9 días pues te devuelven la llamada. Las cosas ya no son como antes, las cosas son más pragmáticas, más institucionales, me explico, ¿no? No le gustaba a Aquilino, a Juan y a Plaza y a Juan Avenida en la época de la clandestinidad, que éramos gente muy protocolaria y muy formal. Estoy ironizando y creo que se me nota, ¿no? Le digo, nene, disculpa, nene, sí, nene muy catalán y muy murciano a la vez, ¿qué va a pasar de esto de la memoria histórica? Dice, hombre, vamos a verlo, ¿sabes qué pasa? Que hay otras prioridades. Ay, ya le hemos jodido. Bueno, pues sí, habrá otras. ¿Sabes qué pasa? También hay gente, no, yo como secretario general, yo lo tengo claro, estaría bien, no lo va a tener claro si me lo has encargado a mí y a Carlos Solas, que murió justo el día que acababa ese congreso, en noviembre de 2017. Claro que lo tienes que tener claro. ¿Sabes qué pasa? Que siempre hay algún rumor que se percibe en la USO, en la Confederación. ¿Para qué sirve la memoria histórica? ¿Para qué sirve esto? Y además cuesta dinero, sí cuesta dinero. El presupuesto que se asignó a este ejercicio, lo siento, ya se dirá, es que oiga, los trapos sucios se lavan en casa. Es que esto no son trapos sucios, estos son ejercicios de transparencia y todo, absolutamente todo, si de memoria y de futuro hablamos, ha de tener esa luminosidad y esa proyección. El presupuesto que se nos asignó a Carlos Solas y a mí era 2.500 euros al año. 2.500 euros al año. Y ejercimos durante 2 años, para poner sobre la mesa, 90 entrevistas, empezando por las 7 de Murcia, 2.500 euros al año. Un dispendio, un dineral. No se pueden imaginar lo que llegamos a hacer con ese presupuesto Carlos Solas y yo. No se pueden imaginar, de verdad. Pero claro, ¿para qué sirve la memoria? Y además es que cuesta. Una pregunta que no tiene respuesta fácil y encima cuesta este dineral. Ningún problema, uno se muerde la lengua, porque lo que no hará uno jamás, me refiero a mí mismo, es nada que pueda dañar a la organización de la que soy militante desde el 1 de octubre de 1967. Se muerde uno la lengua tantas veces como haga falta, vamos para adelante. Y ahí es donde ya le metimos la directa al libro, porque Pepe y yo y los entrevistados y gente del entorno de USO que aparecen en el libro, porque el libro es obra de mucha gente, no solo de los 7 entrevistados y Pepe y yo, que somos coautores, que pusimos un poco en orden y lo entangarillamos. Toda la USO de Murcia se ha comprometido en este libro, si no, no hubiera salido, pues no somos profesionales de la literatura, ni somos escritores. El que habla casi de lo más listo que ha tenido la USO, leer, escribir y las 4 reglas. Bueno, lo que pasa la vida, te enseña y si procuras tener la mente abierta, vas aprendiendo de la acción, de los errores sobre todo. Entonces, y había ya en mi caso al menos, Pepe también, pero en el mío sobre todo, un punto de decir, hombre, vamos en este libro a intentar responder para qué sirve la memoria histórica. Sin ninguna ira, sin ninguna arrogancia, sin ninguna violencia dialéctica. Pero vamos a intentar responder a esa cuestión, ¿para qué sirve la memoria histórica? Pues mire usted, es como el DNI. Para un militante, para una persona, para una organización, la que sea, mucho más un sindicato, que por su naturaleza es la agrupación de la gente más anónima, más humilde, que construye la historia con su trabajo, pero ni la escribe ni la lee normalmente.
pero la construye con su trabajo. Eso es un sindicato, o especialmente eso ha sido la USA hasta donde yo la he conocido, y algo la he conocido desde aquel octubre del 67. La memoria histórica es para eso, es para no ser unos indocumentados, porque un indocumentado que no sabe quién es, ni de dónde viene, ni de quién es hijo o qué parentesco tiene, en este caso en el orden social, clasista, socioeconómico, cultural, etc., es un inútil. No por vocación, está inutilizado, no es que sea un inútil por vocación, no tiene identidad, no sabe quién es un indocumentado. Mal puede ser útil y eficaz e incisivo en gestionar el día a día, un día a día muy complicado para las fuerzas del trabajo y del sindicalismo y las fuerzas progresistas en general, porque ellos van ganando, es cierto que ellos van ganando este capitalismo global, sin leyes, sin más normas, sin más ética, que acumular beneficios al coste que sea, de momento van ganando. Claro, enfrentar eso en el día a día, darle al día a día una proyección de futuro a base de indocumentados que se preguntan para qué sirve la memoria histórica, es la garantía más absoluta de fracaso. Y yo me niego a trabajar apostando al fracaso. Y aconsejo a todo el mundo que no trabaje apostando al fracaso, que no haga del éxito una obsesión o de la garantía del éxito un chantaje para no actuar. Hay que trabajar, como decía Santa Teresa, con una determinación de hacer las cosas y hacerlas bien sin esperar retribución alguna por ello. Si ganamos, ganamos, para eso estamos. Y si perdemos, volveremos a empezar y volveremos a pelear. Con esa rabia, digamos, decir, Pepe, vamos a sacar el libro, coño, así lo vamos a sacar. El libro no rezuma ninguna violencia ni ninguna rabia. Pero ¿el para qué sirve la memoria histórica? No, sirve para eso, sirve para todo. ¿Por qué? Y además no hay opción. O usted sabe quién es y de dónde viene y a qué sector social pertenece, o sectores, y cuáles son sus antecedentes, primero los familiares, los nacionales, los locales, y del lado de que está, y sabe que está del lado de los buenos, de la gente decente, que hace del trabajo la vida, que hace del trabajo la solidaridad, que hace del trabajo la mejor manera de proyectarse y darse y relacionarse y convivir con los demás, o está del lado de los que explotan, de los que denigran, de los que medran a cuenta del esfuerzo de los demás. Y ahí no hay muchos planos grises ni muchas ambigüedades. Se me está yendo el santo al cielo. Darme agua y no me hagáis como en los congresos de la USO, que cuando uno pedía agua había presidentes que decían no le deis agua porque si se moja la boca sigue hablando. Eso me ha pasado a mí en congresos de la USO, no daré nombres. Bueno, y ya paso no a destripar el libro, porque ni puedo ni debo, sobre todo no debo, a comentar cuál es la estructura del libro, de manera que ustedes, que vosotros, pues una vez lo leáis, quien desea hacerlo, pues pueda ver si esos comentarios o la presentación del mismo iban orientados o no. Primero, el libro arranca con una suerte de prólogo. Dígame. Bebe, pero bebe poco, ¿eh? Si no nos tiene aquí... Que me ha dicho el dentista que me tengo que lavar los dientes, me lo estoy lavando 3 veces por día, lo nunca he visto, y te seca una barbaridad la boca el dentrífico, leche. Toda la vida ha sido una vez cada 2 días, ya 3 veces por día. Y el prólogo muy sencillo. Continuar las luchas y sueños que otros continuaron. Primer mensaje. Aquí no hay adanismo, el que se crea que la vida empieza con él mismo en el punto cero, se está equivocando. La historia hace mucho rato y la vida sobre la Tierra que existe, está viva y no se va a parar y no se va a detener. Y seguramente no nos va a esperar tampoco. Ese es el proceso histórico. Eres útil, contribuyes, tienes la capacidad de entenderlo, de hacer una contribución, o evidentemente te evaporas en la mayor inutilidad. Esto es lo que dice el prólogo. Nosotros somos continuadores de lo que otros continuaron. Y es muy importante que los que nos sucedan adquieran esa certeza y esa conciencia y esa praxis, saber que están continuando lo que otros continuaron. Por eso, en la presentación del libro se dice la doble intencionalidad del mismo. Rendir homenaje y agradecimiento y reconocimiento a lo que otros continuaron antes que nosotros
y dejar un testimonio, unas reflexiones, unos mensajes, un instrumento incluso para que los que vengan tengan conciencia moral, ética, social, histórica, de que son continuadores a su vez de lo que otros continuaron. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. El prólogo es esto, no tiene más secreto, porque creemos sinceramente que es eso. Y si esa lógica, ese hilo conductor de la historia se rompe en un momento dado, lo rompemos todo. Lo rompemos todo. Por eso me preocupa tanto, a lo mejor ya es una obsesión de viejo, este superávit de pragmatismo, de cortoplacismo, de vivir al día que hay en el movimiento sindical. Yo hablo de la organización que conozco, yo me libre en este foro de referirme a otras, cada cual que se mire en el espejo, que estime. Porque es un ejercicio estéril. Estéril. Puede servir para un asesoramiento eficaz, que el sindicato tiene que asesorar. Algo que ya empieza a haber gente que llama a los clientes. Yo he oído en el ambiente sindical a un cuadro y a más de uno referirse a los afiliados y afiliadas como los clientes. Es decir, este compañero es de los que conviene, este hace muchos clientes. Yo lo he oído. Me he callado porque si no me callo, pues tienes que meterle fuego a la reunión y al debate, ¿no? Es decir, por lo tanto, para contrapesar y darle sentido y perspectiva a ese superávit enorme, empalagoso de pragmatismo, de cortoplacismo, de mercantilismo incluso, que a veces destila el discurso sindical, afiliación y delegados, delegados y afiliación, a lo que cueste, a lo que sea, con la normativa que sea, si se puede con fraude, el caso es que no te pillen, delegados, afiliados, delegados, clientes, cuotas. Oigan, no seré yo quien niegue la necesidad de la participación de un sindicato con afiliación, con representatividad, pero coño, con un equilibrio, con un sentido, con un porqué y un para qué. Y por tanto el reconocimiento, el conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica, aunque no sea la tuya propia, bueno, es clave para darle dimensión y perspectiva a ese riesgo del pragmatismo extremo, del vivir al día como único norte y como única razón. Esto dice, acto seguido el libro se estructura, el libro no sé, el guión ya me suele pasar mucho, por eso no me gusta hacer guiones, porque los pierdo total. El libro se estructura, o lo pretende, sobre 5 bloques, digamos. Primero, la prehistoria, y en él escriben en el libro literalmente lo que ellos han querido, a eso se les invitó y nuestro agradecimiento será infinito, los 3 compañeros que en aquellas entrevistas representan mejor que nadie nuestra prehistoria de la USO en Murcia. Y lo han escrito con un respeto por parte de los autores del libro absoluto a la literalidad, no se ha tocado ni una coma. Alguna coma sí, por una cuestión de sintaxis, pero nada que tenga que ver con lo que allí se escribe. Incluyendo en un texto extenso y colectivo de Aquilino, de Juan Serrano y de Juan Plaza, incluyendo a su vez como anexo el diario de un sindicalista, de Juan Serrano, un militante, un dirigente obrero antes que un dirigente o militante de una sigla, dirigente obrero, hecho con la ternura y la lucidez y el coraje de aquella época, que tiene que ser contagioso para esta y para las del futuro. Esto es la primera parte del libro, la prehistoria. En ese diario de un sindicalista son píldoras muy breves. Día tal pasó esto, otro día pasó lo otro. Oiga, está el nervio y está la sustancia de la lucha contra la dictadura en el tramo final, de todos los empeños y todos los esfuerzos para abrir espacios de libertad, para la conquista y ganar las libertades, la democracia y tal. Evidentemente también en el largo texto previo colectivo a este diario de un sindicalista está esa pasión y esa lucidez. En este capítulo hablan también compañeros que por edad y por haber empezado en la militancia sindical, en la USO, muy jovencísimos, tienen ese carácter puente intergeneracional, Juan Abenza y Pepe Sáez. Pepe Sáez, me parece que sale aquí, empezó tan pronto que en un 1 de mayo, aquí en Murcia, ahí en la Gran Vía, pues estaba, ¿no? ¿Tenías 13 o 14 años? 13. Ya dabas por saco entonces. Sí. Entonces le echó mano la policía.
claro, en aquella época, y entonces se le caían las esposas. O sea, las esposas no podían, se le caían, en fin, un problema, y un ciudadano de a pie debió llamar la atención al policía, coño, dejar al zagal, no te das cuenta que las esposas, ¿qué edad tendría el zagal? Con lo cual el guardia dijo, venga, vete tú también, que coño, que a ti te cambien las esposas. Sí, Pepe debe ser un fenómeno, fue como el Guadiana, es decir, su trayecto histórico como militante, como dirigente de la USO en Murcia, le dio para ejercer la Secretaría General de la USO en una etapa no breve, dedicarse y diversificar su actividad y su entrega en otros campos, siempre cerca del sindicalismo, de la gente trabajadora, y volver a asumir la Secretaría General de la USO años después, porque ese es el mandato y esa era la necesidad y la convocatoria de su organización aquí. Exactamente no con ese dato de Guadiana, pero muy similar y muy simétrica es la trayectoria de Juan, que con esa libertad que es indiscutible para todos, pues escribe en el arranque de este libro pues su larguísima trayectoria desde casi el periodo fundacional, periodos muy turbulentos y muy cargados de esperanza también, la pelea en el tramo final contra la dictadura, la conquista de la libertad sindical, de la democracia, el lanzamiento de la USO en Murcia como sindicato casi único en aquella época, muy a pesar nuestro, sin saberlo, pero como sindicato casi único en aquella época, bueno, y los traumas de que la vida da muchas vueltas y la libertad está para eso, para que la gente la ejerza con sus opciones estratégicas, aquí me quedo, aquí me voy, sin el menor problema. Y también, por último, en este arranque dan su opinión los compañeros más jóvenes, que están como el poema de Gabriel Celaya, más cargados de futuro, que son Miguel Ángel, compañero del Pozo, y David, compañero del Leroy Merlin. Voy abreviando. Esto es el arranque del libro. El segundo bloque es ubicar tanto en Murcia como en España y en Murcia, los cambios estructurales que se producen en nuestro país hace 50, 60 años, porque es al hilo de ellos y por efecto de esos cambios sociales, económicos, culturales, de apertura de espacios de libertad a pesar de la represión y la dictadura, es en ese caldo de cultivo que surge un nuevo movimiento obrero. En Murcia, en España, evidentemente en paralelo, no en confrontación con las expresiones históricas del movimiento obrero y sindical español, la UGT, singularmente la CNT. Entonces, este capítulo a mí me parece que tiene su interés porque las cosas no suceden en el vacío. Alguien pasó por aquí, fundó un sindicato, no sé qué. Hay unas razones, unas evoluciones, unos cambios contextuales que se entrelazan, en este caso entre la tierra y la región que nos ocupa, Murcia, y el país, la nación o el Estado, como se quiera, de la que somos parte, pero que indivisible por la unión y la solidaridad de los trabajadores, no indivisible por la gracia de Dios. Yo no creo en la unidad de nada, ni en la de España tampoco, sino es expresión de la unión y solidaridad de las clases trabajadoras y populares, la unión de los empresarios o las burguesías interlocales o los Puigdemont o los Pérez Martínez. Esa unión, sinceramente, no me resulta tan interesante. El tercer bloque ya va directamente en ese contexto que previamente hay que desgranar y describir, ya va directamente a los orígenes de la USO, los sitúa, los contextualiza en España y en Murcia. Primero fue en España. La USO es una expresión sindical en sus orígenes típicamente norteña, grandes núcleos industriales, País Vasco, Asturias. Luego eso va descendiendo, un núcleo de primera implantación importante en Madrid, apenas en el sur, salvo una excepción que ahora no toca desgranar por qué, en Cádiz, con una implantación muy fuerte, y es Murcia, digamos, que en su propio origen se proyecta hacia el sur. Y el mérito de nuestros compañeros en aquella etapa fundacional y prefundacional es que eran la antítesis del corporatismo o del territorialismo. Les alcanzaba para hacer un trabajo excelente aquí, nuclear bajo una sigla, bajo valores, lo mejor de la tradición y la cultura obrera y sindical de aquí. Yo creo que ese fue el gran acierto de la USO en su etapa de lanzamiento, pero también para viajar hacia el sur, a implantar Andalucía, a implantar en Alicante, en Almería, etc.
Todo esto el libro lo recoge con mucho afecto y con mucho agradecimiento, porque es rigurosamente cierto. Otro bloque sitúa la conquista de la libertad sindical en España, en Murcia. ¿En qué contexto, sobre todo, se da en Murcia? De un nivel de fuerza, de implantación, casi de hegemonía inconsciente o no deseada de la USO en la región. Las limitaciones de la libertad sindical que conquistamos en España eran las limitaciones propias de la transición, del tipo de transición democrática que se dio en nuestro país. La transición democrática fue un pacto, no hay que tener ningún complejo, no hay que mentir, hay que decirlo con orgullo además, porque no nos regalaron nada. Había una determinada relación de fuerzas y a partir de ella hubo un compromiso histórico de reconciliación nacional y un pacto, un compromiso histórico con el mejor franquismo, si es que se puede hablar así. Yo creo que sí, en aquella época sí. Lo que hay ahora no es nada, lo que hay ahora no tiene identidad ni tiene memoria, me refiero en las derechas en plural que campan especialmente por esta región y en no poca medida por el conjunto de nuestra España. La transición era eso, una reconciliación, un reencuentro, un compromiso histórico entre el franquismo, que quería las libertades en nuestro país, y la izquierda, las fuerzas progresistas históricamente proscritas, en el exilio en unos casos, o perseguidas, ocultas, clandestinas o encarceladas en el interior del país. Y se hicieron las cosas como mejor se pudo, pero el pacto era inequívoco. Las relaciones de poder no se alterarán en España. Las relaciones de poder real no las alterará la transición. Si lo quieren lo toman y si no lo dejan. Y esto era así con Franco vivo. Con Franco vivo, cuidado. La transición es muy anterior a la muerte de Franco. La transición arranca un referéndum de un diciembre de 1966, un referéndum sin libertades, que entroniza al príncipe de Asturias, Juan Carlos, como sucesor de Franco a título de rey. Ahí arranca la transición. No hay que tener complejo ni arrogancia, pero tampoco ocultarlo o reescribir vergonzantemente la historia. Lo digo yo modestamente, que algo tuve que ver, imaginarse hasta qué punto, pero algo sí tuvo uno que ver. Por lo tanto, en el plano sindical, esta lógica se aplicó también. La capacidad del movimiento sindical en la época, su autonomía de pensamiento, de acción, era muy limitada. Comisiones Obreras era la correa de transmisión del Partido Comunista, la UGT era la correa de transmisión del Partido Socialista. Son datos históricos inapelables. Y la USO era una cuadrilla de chavales, gente muy joven, muy idealista, más tontos políticamente que la leche, además sin instrumento partidario, en un momento histórico que la transición se negociaba por arriba entre fuerzas políticas. Bueno, el mapa sindical era el que era. Bueno, la libertad sindical llegó. Por una cara era el decreto que legalizaba los sindicatos, un 20 y tantos de abril de 1977, y por la otra cara no interesaba leerla. Se creaba la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales. Era una administración donde recipientar el patrimonio sindical del sindicato de la dictadura, 40 años de cuota obligatoria. Era el patrimonio sindical más importante del mundo después del de los sindicatos soviéticos, otro país que la cuota era obligatoria. Cierro paréntesis. Aquí lo describe. Viva la libertad sindical, con una mano delante y otra detrás. Y claro, en nuestro caso, por la vocación, la praxis, la identificación histórica con el principio de la autonomía sindical, pues la situación nos era especialmente lesiva, nos era especialmente desventajosa, no me quejo, lo describo, porque no teníamos un instrumento político partidario que pudiera intervenir en las esferas donde la transición realmente se debatió, se dialogó y se pactó, para bien, para mal y para regular, sobre todo para bien, porque ese proceso fue acompañado con movilizaciones, con luchas, con huelgas, con mucha fe de quien realmente mueve la historia, también la historia de la apertura y la conquista democrática en España. Los sindicatos que había, forzosamente clandestinos, y los trabajadores. Al final, otra cosa es que en los cenáculos, pues bueno, eso se administraba, nosotros a los cenáculos como uso no llegábamos. Bien,
En este capítulo, voy concluyendo, en este bloque de la transición y el arranque democrático situamos inevitablemente dos grandes momentos, dos grandes crisis, dos escisiones, como se le quiera decir, que tanto en España como en Murcia la USO tuvo. No voy a entrar con detalle. Del título de los capítulos os haréis idea por el título, solo permitidme que enfatice, porque en la historia de la USO, ya en democracia, tanto en España como en Murcia, fueron dos acontecimientos que marcaron decisivamente. Errores nuestros añadidos, cuidado, de victimismos nada. El capítulo dedicado a la escisión o la crisis de compañeros de gran valor, no tanto en cantidad como en cualidad, como cuadros, como dirigentes, gente de pensamiento, gente de acción, hacia la UGT en el 77 se llama Una injusta y errónea escisión, mirando hacia atrás sin ira, mirando hacia atrás sin ira. Hicieron lo que estimaron que debían hacer. Claro, gusto no nos dio, coño. ¿Cómo te va a dar gusto que recién legalizado pasara lo que pasó? Pero yo no recuerdo haber insultado a ninguno. Y si es así, estoy a tiempo siempre de pedir disculpas. Tampoco recuerdo que ninguno me insultara a mí, a la cara o por escrito. Digo, por personalizar deliberadamente. Por eso el capítulo se llama así. Si yo creo que aquello fue erróneo, lo creeré mientras viva y lo diré, pero sin ira alguna. Y el capítulo describe y es fiel al título. Hicieron lo que creyeron y estimaron, porque los espacios de reencuentro desde entonces, ya han pasado 40 años, siempre fueron infinitos, en lo personal, en la amistad, en el debate, etcétera, en mil temas, porque somos parte de un mismo todo, emanamos siglas aparte, coño, cuántas veces dividen y fracturan y enfrentan las putas siglas y cuántas veces nos hacen perder el sentido de clase, porque todas las siglas emanan de un mismo todo, las clases trabajadoras, las clases populares, la gente que aspira a vivir y a vivir dignamente y a progresar con su trabajo. Eso es lo sustancial, lo central. Las siglas no son causa de esa realidad, son consecuencia. Si son para unir y avanzar juntos, bienvenidas las siglas. Evidentemente, si son para el enfrentamiento y la pelea entre ellas y el debilitamiento, coño, algún día tendríamos que planteárnoslo, esto de las siglas como armas arrojantes. Y hay una segunda escisión. No levantamos cabeza de la primera, que fue, insisto, numéricamente no fue gran cosa. No desprecio nada. Ahora, cualitativamente fue la releche. Imaginaros que el compañero que encabezaba la escisión era el secretario general de la USO, compañero José María Zufiao. Hubo un tiempo que en España no éramos los dos únicos liberados, él y yo. Él empezó antes que yo, tiene algunos años más, y luego yo. Imaginaros. Hombre, eso cualitativamente es la releche. Si es una decisión que la encabeza el secretario general o una crisis, como quiera, no quiero ser peyorativo. No habíamos levantado cabeza de esta y viene otra hacia comisiones. Alguna mente brillante en comisiones, se llama Nicolás Sartorius, viejo amigo, y sigue siéndolo. Y lo que estoy diciendo aquí, como se lo he dicho a él cada vez que tengo ocasión y se lo sigo diciendo, ahora preside la Fundación Alternativas, una fundación que es inspirador y alma mater y financiador el compañero Felipe González. Hostia, me ha quedado tremendo lo del compañero Felipe González. Pues este Nicolás Sartori dijo, coño, en esto de la USO, que hay cuadros en abundancia, que es gente combativa, que viene de la clandestinidad, que tiene una hoja de servicios en la lucha contra la dictadura y por la libertad muy fuerte, coño, ¿no vamos a mojar nosotros? Coño, se ha pillado la UGT y el PSOE, nosotros será bueno que lo intentemos. Así fue. Y entonces, pues, pilló allí alguno, en fin, hicieron algo que el capítulo lo define, el título, como lo anterior. Escisión a comisiones de 1980. Destruir con maldad. Destruir con maldad. Punto y final. Ya os ahorro lo que dice el capítulo. Descalificaciones personales ni una, pero el juicio histórico y el juicio político de aquella escisión o lo que sea hacia comisiones lo define perfectamente el título de este capítulo, que es exactamente el título contrario y opuesto al capítulo anterior referido a la escisión o a la actuación de los compañeros que marcharon a la UGT. Voy concluyendo. ¿Cuántas veces he dicho que voy concluyendo? Bueno. Sí, es más difícil ponerte puerta a ti que al campo. El libro pasa a un bloque
donde ya, digamos, afianzados los efectos de estas dos grandes crisis casi consecutivas, 1977-1980, pues es un proceso largo y difícil de reconstrucción en Murcia y en España. Y aquí, en estos capítulos, pues hay compañeros y protagonistas que es ineludible. El libro se refiere a muchos más de ellos, pero dejadme pensar, compañeros que están en esta sala. Estamos hablando de Pepe, singularmente de Juan Abenza, secretario general, que era un marrón de narices, secretario general del Auso de Murcia, con aquel remanente de dos escisiones jodidas, sobre todo y especialmente por sucia, por malvada, la de comisiones, porque mintieron, descalificaron, difamaron, y eso no hay derecho. A tener opciones y posiciones estratégicas o ideológicas distintas, sí, y a entrar y salir de una organización en función de ella, a eso sí hay derecho. Es la libertad, pero a mentir y a difamar como se hizo para justificar ¿qué? Para justificar que comisiones les toleró una corriente socialista autogestionaria. O sea, Comisiones, un sindicato en la época bajo control del Partido Comunista, que como todo el mundo sabe, el comunismo ortodoxo es socialista y autogestionario, ustedes lo saben, la Unión Soviética o Checoslovaquia o Rumanía, ¿no? Claro, duraron lo que un chiquillo, lo que un bizcocho a la puerta de una escuela, claro. En cuanto entraron, le tomaron nota, entraron por una puerta y salieron por otra. Sartori dijo, joder, qué negocio hemos hecho. Pues algo de negocios hicieron, el daño infinito que hicieron al prestigio y a la honra de cuadros y dirigentes de la USO, que nunca dejamos de ser lo que fuimos siempre, gente trabajadora, con voluntad, con algunas ideas, por la inspiración del sindicato del que formábamos parte, que es nuestra carta fundacional, nuestra declaración de principios y objetivos en cada momento. Insisto, la de comisiones no la perdonaré, jamás. Y no sé ni cuántos se fueron ni cuántos se quedaron. Jamás, porque así no se trabaja, entre sindicalistas y entre trabajadores. Disenso y desencuentro, que haga falta. Se razona, se debate y un abrazo. Hasta el reencuentro, porque siempre nos vamos a reencontrar con gente que difama y miente y echa mierda y se mete con tu gente y tal. No, ahí no va a haber reencuentro posible, ni en Murcia ni en España. Punto y final. Y entonces el libro, a partir de ahí, se mete en una larguísima etapa de resistencia. Juan Abenza, Antoñico Antón, Harry, ha venido Harry, Juan Muñoz, Pepe Sáez, tanto. Ahí, realmente hacerse cargo de la USO en Murcia en aquella época está más cerca de la locura, del desequilibrio, que de otra cosa. O sea, alguien racional, que utiliza la cabeza para pensar, que tiene sentido de lo que le interesa, de lo que le conviene, etcétera, no hace lo que hicieron los compañeros, que fue ponerse al frente de aquel proceso de reconstrucción. ¿Lo hicieron? De ese trabajo largo, muy difícil, ingrato, con muy pocas retribuciones y compensaciones, vuelvo a Santa Teresa, perdonadme, pero había que hacerlo. Determinante determinación, había que hacerlo, a lo que cueste, y costó mucho. Ellos lo saben perfectamente, mucho mejor que yo. Lo hicieron y lo sufrieron, lo gozaron también en lo que tuvo aquello de coraje y de valentía. Y finalmente el libro se entretiene en un capítulo en la USO de hoy. No vamos a echar campanas al vuelo, la USO de Murcia hoy. Pero es el resultado de todos esos esfuerzos, de tanta valentía, de tanta decencia, de compañeros que yo he citado aquí, pero que son la centésima parte de los que habría que citar, compañeros y compañeras. Y el libro lo hace, cuidado, yo estoy un poco repentizando. Hoy la USO de Murcia es una organización sindical de verdad. Sí, señor, que nadie se sienta interpelado, de verdad, pequeña, sí, señor, más pequeña que otras. Cada cual que sepa y valore sus factores de cualidad, de calidad y de cantidad. Yo hablo por la USO de Murcia, por cierto, a la que me acabo de afiliar esta mañana. O sea, cada vez hablo con más derecho. Esta es mi hoja de afiliación a la USO de Murcia. Estaba ya harto de la USO de Cataluña. Tanto pragmatismo y tanto Puigdemont y la madre que nos parió. Vamos a Murcia, que está aquí a tiro piedra de mi pueblo natal, donde cada vez voy más con la vejez, cada vez me gustaba mi pueblo natal y la Sierra de Almería. Además, la gente es muy parecida a la de aquí, sin broma ninguna. Vamos a hacer una comunidad autónoma con Murcia y Almería. Vamos a dejar tontería. Bueno, entonces,
Describe la uso que hay con datos. Es una organización bien construida, autofinanciada, sin deuda. Claro, la autofinanciación requiere e impone una disposición de recursos materiales humanos limitada, y eso condiciona, lógicamente, la acción, la proyección y la extensión de cualquier organización. Eso no hace falta enfatizarlo porque todo el mundo sabe que es así. En la uso, seguramente fuera de... Me interesa decir, es una organización bien construida, bien equilibrada. Sus militantes, sus secciones sindicales, su representatividad en ascenso. No de manera espectacular ni de manera agresiva contra nadie, pero es una realidad verificable. Su caja de resistencia, el único sindicato que la tiene en España, la caja de resistencia y solidaridad, sus servicios de formación para el empleo, de formación de cuadros y militantes, todo, absolutamente todo. Como organización pequeña aún, pequeña, más pequeña que otras, hay dos por delante, obviamente, como en toda España, las comisiones obreras y la UGT, o la UGT y las comisiones obreras, pero eso no tenemos, al menos yo la uso, que es el discurso que suelo utilizar a quien me escuche. No suelo utilizar eso como un agravio ni como un elemento de rencor o de enfrentamiento. Son mayores y no hay necesidad de ponernos a analizar por qué son mayores. Hay porqués, hay porqués, porqués legislativos, porqués patrimoniales, hay porqués, pero no, ya no es el caso de hablar de eso, de seguir sacándole punta a ese hueso. Es el caso de revertir los porqués en voluntades y proyectos concretos de unidad y metodologías de encuentro y de reencuentro. Ahora no toca, aunque el libro habla de eso. Cierro con eso justamente. La uso de Murcia de hoy, fruto de todo eso y de tanta gente que dio lo mejor de su propia vida, de su propia trayectoria y con altos precios de reconocimiento personal, profesional, familiar, es una organización bien construida, es una organización sindical auténtica, que combina bien la acción, la capacidad de negociación, la combatividad cuanto toca, la gestión de huelgas para ganarlas, que para eso es la caja de resistencia. Las huelgas no son para convocarlas, las huelgas son para ganarlas, y si no puedes ganarlas no las convoques. Para eso hicimos hace 34 años una caja de resistencia en la uso en toda España, para racionalizar la huelga, aportarle la solidaridad de todos a los que están en huelga y procurar ganarlas todas, que es más complicado que convocarla, es más fácil convocarla buscando el titular de prensa. Luego, si se hacen o no, o cómo resultó, si se hicieron o no, eso ya no requiere titular de prensa, no. El derecho de huelga es un derecho sagrado y hay que ejercerlo con responsabilidad y vocación de ganarlas todas. Miren, o mirad, en Murcia hay una fundación de relaciones laborales que la componen la patronal regional y los dos sindicatos mayores, o más representativos de la región, comisiones obreras y la UGT. Muy bien. Bueno, muy bien. Está. Y editan una memoria anual. No daré más datos. Pero bueno, no daré más. No sé tampoco quién es el redactor o el equipo que hace la memoria. Y llevan ya 2 o 3 años. Yo he conocido la del 2017 y la del 2018. Insisto, se llama Fundación para las Relaciones Laborales y la constituyen la patronal CROEN, comisiones y UGT, y la financia el gobierno regional, que para eso se hacen esas cosas, para que haya puentes de financiación externa, aparte que brindas los estudios, investigaciones, cosas, ¿no? Esa revista no es el Murcia Obrera, boletín de la uso de Murcia, que fundaron ustedes, por cierto. No, es la memoria de la Fundación de Relaciones Laborales. Dice que desde hace ya varios años la uso promueve conflictos y procesos de mediación que ella sola es la suma de los que promueven comisiones más UGT. Que nadie se sienta ofendido, Matilde, por Dios. Lo dice la Fundación de Relaciones Laborales, no lo digo yo. Entonces, valga ese dato, en vez de seguir enrollando, coño, la uso de Murcia, tararino, es chica, llega hasta donde llega, pero es brava, es auténtica, le echa coraje, le echa corazón, le falta de todo. No debe nada, ni a la seguridad social, ni a acreedor alguno. No está en boca de vecindonas con problema alguno sobre la formación profesional o los cursos o lo que sea. Mejor que no lo esté nadie, cuidado. Y este dato, que es dato ajeno, es un dato de una institución
que, como dice la propia memoria, dice, hombre, resulta un poco paradójico que una organización que no es miembro de la Fundación de Relaciones Laborales lleva ya algunos años, claro, el libro recoge ese dato, gilipollas no somos del todo, claro, para una cosa que hablan bien de uno, leche. Y finalmente la sustancia del libro es un mensaje de futuro, es el capítulo 10 y último. Yo le aconsejo que lo lea. Yo creo que todo el libro tiene interés. Pero el capítulo 10, hombre, en un derroche de osadía, que espero que el Abuso de Murcia no me tenga en cuenta, yo me he atrevido a lanzar un programa de futuro, un programa concreto y realizable. Eso es el capítulo 10. El título lo dice todo, lo pretende. El Abuso de Murcia hoy, con los pies en el suelo y mirando al horizonte por el sindicato y el sindicalismo del siglo XXI. Entonces, el capítulo es extenso, es denso. Arranca de una cuestión. El futuro no está escrito. Este capitalismo global, sin leyes, sin normas a nivel internacional, que lo controla todo, los medios de comunicación, los aparatos ideológicos, los flujos de información, los flujos de capital que se mueven 24 horas sobre el planeta sin ninguna fiscalidad, billones y billones de dólares que diariamente 24 horas sobre 24, porque los llamados mercados, las bolsas, están abiertas 24 horas, cuando cierran una, abren otras, por eso de la rotación de la Tierra, es ese capitalismo que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, un hombre del capitalismo, jefe de los asesores económicos del presidente Clinton, define, en más de una ocasión lo ha definido, como un proyecto para la barbarie más que un capitalismo sostenible. No lo digo yo, lo dice él, un hombre del capitalismo. No es un premio Nobel de Economía de formación marxista o social cristiana o anarquista. Joseph Stiglitz es un hombre que viene de la entraña del capitalismo. Seguramente por eso hace ese juicio. Define este capitalismo globalizado, con un nivel de desorden, de despelote total, sin más norte ni moral que el afán de lucro, a lo que cueste, en todos los terrenos sociales, el valor del trabajo, las poblaciones, la democracia, la sostenibilidad del planeta. Es igual, lucro y lucro y lucro, que da resultado de 6, 8, 10 fortunas sobre el planeta, acumulan la renta disponible del 40 o 50% de la humanidad. A este capitalismo Stiglitz, no yo, lo llama la antesala de la barbarie si no hay procesos de corrección y de reconducción de esta situación. Ahí el sindicato tiene algo que decir y sobre todo tiene algo que hacer. Si se limita al pragmatismo y a vivir al día, como si estas situaciones no se dieran, entonces. Esto es lo que pretende este artículo 10. Y el arranque es este. Nada está escrito, compañeros y compañeras. Nosotros escribimos la historia porque la hacemos. Ninguna arrogancia, pero tampoco ningún complejo. Y no ejerzamos de imbéciles si creemos que no lo somos. Si tenemos que decir que van ganando ellos, digámoslo. Y digamos por qué van ganando ellos. Para decir a continuación que me estás venciendo, pero no me estás convenciendo. Me estás venciendo, pero no me estás convenciendo. Eso es muy importante. Y si no me estás convenciendo, tienes que saber que a la que pueda te suelto una pata entre las piernas que te jodo. Ahora vas venciendo tú, sí, ya es cierto, pero yo no soy un cínico que aparento que no me entero que tú estás ganando y yo estoy perdiendo. Me estás venciendo, pero no me estás convenciendo. Esto suena mucho ahora, va camino de un siglo. Unamuno, en el Paraninfo de Salamanca, ahora una película extraordinaria, mientras dure la guerra, ha recuperado esa frase. Es aplicable a muchísimas facetas de la vida. Me estás venciendo, pero no me estás convenciendo. Mientras tenga aliento te lo diré y evidentemente intentaré revertir la situación porque tengo razón y tengo derecho. No soy el capital, no soy la tecnología en alianza por un lucro infinito. Soy la fuerza y la expresión de la fuerza más positiva sobre la tierra. El trabajo, la gente sencilla, los chiquillos, la educación, el progreso, la solidaridad. Eso es el sindicalismo. Así lo hemos entendido siempre en nuestra tradición española, sobre todo esa de inspiración cristiana, marxista, anarquista. A partir de eso, de que la historia no está escrita, bueno, viene lo demás. Confiemos en lo que estamos haciendo, recuperemos dimensiones más ideales de nuestra acción, más proyección, más dimensión sociopolítica e ideológica. Ya sé que el sindicato no es una secta,
ni un club filosófico. Es sobre todo un instrumento de acción, pero la acción no es nada, insisto, hasta la saciedad, si no está regida por el pensamiento. Y aquí vienen las pistas. No voy a extender en ellas el papel de la formación ideológica en los cuadros y militantes del Abuso de Murcia, que es a quien se refiere el libro, el papel de saber exactamente en qué tierra hacemos sindicalismo. La mitad de la población activa de Murcia es de origen inmigrante y es una vergüenza la presencia que tiene el fascismo en esta región. Es una vergüenza. Y me siento avergonzado yo también, no culpable, ni pido a nadie decente y progresista que se sienta culpable. Pero es un contrasentido total que la mitad de la población activa de Murcia sea de origen inmigrante y sea aquí donde el fascismo, sí, fascismo, le llamo fascismo, que es como se llama y como se llamaba Hitler. Y Hitler también trabajó en las instituciones y también se presentó a elecciones y también dijo respetar la Constitución, no seamos estúpidos. Y cuando acumuló poder suficiente, aniquiló todo aquello. Pues que, volvemos a antes, ¿para qué sirve la memoria? Coño, para esto sirve la memoria, para conocer estos temas y tantos otros, y saber quiénes somos y quiénes no somos. Por lo tanto, ese dato determina la acción sindical, social y sociopolítica en Murcia, del abuso de quien sea. Por lo tanto, vamos, ni un paso atrás en lo que tiene que ver con la xenofobia, el racismo, que de ahí hay gente que está sacando votos. Desagrégale la mitad de la población activa a esta región y vais a ver lo que es esta región. Haití va a ser los Estados Unidos comparado con Murcia, como le desagregue la mitad de la población activa, como plantean esos que sacan votos, acusándolos de venir a robar el trabajo. Estamos en situaciones absolutamente neurasténicas, coño, a tanto de esto. Y como estas, algunas otras pistas, no me extiendo. La última de esas pistas es la unidad. Aquí en España, a base de una cultura del mayoritarismo, desde el arranque de la democracia y de la libertad sindical, tremenda cultura. Lo puedo entender en la época. Había que crecer, había que situarse, ocupar espacios. ¿Os acordáis de todo eso? Sostenida 40 años, están, no solo ello, pero ello también, en la base del paisaje sindical de este país. Ya sé que hay dos opciones sindicales notablemente mayores, notablemente más representativas. Dejamos de momento los porqués. ¿Sabéis? En los listados de elecciones sindicales, ahora acaba un periodo de concentración, el 31 de diciembre, ¿sabéis las siglas activas representativas en la proporción que sea en sus ámbitos? Os lo digo. 370. 370. ¿Vale? Cabe aquello del, si era un poeta o un literato, mayoritarismo, ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria, sin rencor. 370, ¿eh? Claro que las 370 no tienen cada cual decenas de miles de delegados. Lo suficiente para dar por saco. Lo suficiente para dar por saco. En el sector en el que sea. Con corporativismos, egoísmos, fraccionalismos de todo tipo. Por lo tanto, vale ya. Hasta aquí hemos llegado. Si hemos sido capaces, pese a esta un poco obsesiva cultura del mayoritarismo, de hacer algo grande en Europa y en el mundo, las comisiones obreras, la UGT, la USO y este sindicato nacionalista del País Vasco, algo tan importante como la Confederación Europea de Sindicatos, 80 millones de trabajadores organizados en Europa, incluyendo lo que represente las comisiones obreras, la UGT, la USO y el ASTV del País Vasco. Si hemos sido capaces de hacer con otros, la Confederación Sindical Internacional, por unidad de las internacionales que había, la Confederación Mundial del Trabajo, de la que tuve el honor de ser vicepresidente, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Si por fusión de esas organizaciones y otras hemos hecho la Confederación Sindical Internacional, 180 millones de trabajadores unidos y organizados en el mundo, no podemos seguir en nuestro país por vergüenza torera, por sentido común coño, por autorrespeto y respeto de la gente, como si aquí no pasara nada. Dale que dale al run run mientras
300 y tantas siglas sindicales van fracturando y van corroyendo la base de lo que es básico, valga la redundancia, en todo movimiento sindical: la cohesión, los elementos fácticos de cohesión, de unidad. No hablo de unidad orgánica, eso ya vendrá si tiene que venir, ojalá que sí. Hablo de algo muy anterior a eso. Y lo razono, con una situación que aconseja echarle cabeza a esto. Porque esa fractura de 300 y pico no cejan. En sus ámbitos quieren, porque están contagiados de la cultura mayoritarista. En sus ámbitos quieren ser mayoritarios y mayoritaristas para joder, claro. Porque es el ambiente. Esa es la gran quiebra, a mi modo de ver, no hay por qué compartirla, que yo creo que es el paso en el movimiento sindical de la dictadura y los valores de la lucha antifascista, la unidad, el sacrificio compartido, etcétera, a una democracia y a una libertad sindical fratricida, de pluralismo agresivo, de competencia entre aparatos sindicales. Ese es el gran cambio. A mí me parece que a peor, pero se produjo. Puedo estar equivocado, cuidado, pero no insistamos más, que han pasado 40 años y el efecto está ahí, que aquí hay mucho golfo. No hablo de comisiones UGT ya, como diría aquel que también, si ellos considerarían también a la uso. Estos 370 está así de golfos. ¿Y qué buscan? Por donde estén, mandar y joder y tratar a los sindicatos de clase y solidario pues como rojos peligrosos, como corruptos, que robamos subvenciones, que lo habréis leído, lo habréis visto. Y evidentemente el fascismo toma buena nota de esa fractura de los 370. ¿Cómo no lo va a tomar? Vox son fascistas, pero imbéciles no, coño. No, Hitler era fascista y Mussolini. Imbéciles no. Un imbécil no llega nunca al poder, no lo acumula y lo conquista. No nos engañemos. Hago un paréntesis en esto para quien se tome un poco en broma en esto. En Alemania hay uno de los mayores movimientos sindicales más importantes del mundo, la DGB. La confederación se llama DGB, es unitaria. Hay una mayoría socialdemócrata y una minoría demócrata cristiana, en torno a 65-35. Conozco bien ese sindicato alemán, pero unitario. Las elecciones sindicales del año pasado en Alemania, aunque hay un sindicato unitario, hay elecciones sindicales en las empresas para los consejos de fábrica y tal. Las elecciones sindicales, el sindicato del metal de la DGB, la IG Metall, detectó, claro, y se alarmaron y se encendieron todas las luces rojas, que el 25% de los delegados candidateados en las empresas eran de Alternativa por Alemania, el partido nazi. El partido nazi que está en reconstrucción y sube como la espuma. El 25%. Y la IG Metall o la DGB alemana, con todo mi respeto, son bastante más en fuerza, en coherencia, en peso político que el movimiento sindical español en su conjunto. Empezando por la USO, que es la más chica y la más torpe. Ningún problema. Por lo tanto, estamos hablando de cosas serias. Por lo tanto, yo el libro lo cierro en ese punto. Yo sugiero que, como mínimo, las organizaciones que somos la mejor tradición del movimiento sindical en España, las comisiones obreras, la UGT, la USO, más allá de las cifras, de las estadísticas, intentando hacer un esfuerzo para que el mayoritarismo no nos siga atenazando, empecemos a crear pequeñas estructuras y pequeños hábitos de encuentro, de pensar juntos, de poner en común, sin ninguna ambición, sin ninguna prisa. Porque el problema es que no abordamos el problema. El problema es que nos comportamos como si el problema no se diera. Y el problema se da. El cuadro que os he dicho no me lo invento. Es la estadística del cuadro sindical que hay en España. Fruto, cada 4 años se actualiza y crece la fractura que os estoy describiendo. Porque yo creo, sinceramente, no solo es porque está en la Carta Fundacional de la USO el mandato a construir entre todos, con libertad, con pluralismo, la gran central sindical democrática del trabajador. Es que yo creo que en la España, en la Europa, en el mundo que nos toca vivir y enfrentar, movimiento sindical intentando representar el trabajo y a la gente trabajadora, oigan, en una competencia inacabable entre aparatos sindicales, es una apuesta segura por el fracaso.
si lo hemos hecho en el nivel europeo y mundial, no solo una larga unidad de acción y un pensamiento conjunto, sino que hemos hecho estructuras tremendas, como la CES, 80 millones de afiliados, la CSI, 180 millones de trabajadores. Y lo hemos hecho los sindicatos españoles en primera línea, codo con codo, participando, una apuesta indiscutible por la unidad sindical en Europa, en el mundo. Oigan, perdemos mucha credibilidad si no hay algún gesto, aunque sea mínimo, poco a poco, de menos a más, en nuestro propio país, en nuestra propia realidad, leche. Bueno, queda inaugurado este pantano. Disculparme, voy a peor con los años, leche. Disculpad. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna intervención, pues abrimos un turno de palabras. Todos de golpe, ¿no? Y si no, pues procedemos a la entrega de los libros, ¿vale? Y agradeceros el haber venido y estar con nosotros en este acto primero de varios que haremos para celebrar el 50 aniversario. Muchísimas gracias a todos por venir.